Gracias, gracias. Sí, primer tema, Estoy. chicos, es importante que empiecen a manejar la terminología de la normativa y de la reglamentación tal cual es. No es lo mismo una resolución que una disposición, ¿sí? Las disposiciones las emiten las direcciones de las modalidades o de los niveles. Las direcciones disponen, por eso generan disposiciones. Ahora, una resolución sí o sí debe haber pasado por cuerpo colegiado y debe estar obviamente aprobado por los vocales, y tiene que ir a rueda de vocales y debe ser sesionado en reunión de vocalías, de cuerpo colegiado. Eso es clave que ustedes tengan en cuenta. Una disposición puede ser derogada por la misma dirección. La resolución no. Bien. ¿Salvado eso? Sí, Gaby. Perdón que se me cortó. Entonces, esa disposición, esos dos marcos de referencia, eso se puede llegar. En realidad no hay marcos de referencia a nivel nacional de cerámica. Bien. ¿Cómo, yo quisiera ver de cómo se podría hacer ese camino para llegar a tener un marco de referencia? Bien. Ya que en algún momento, digamos, esto me ocupé en Buenos Aires y hablé en su momento con 2 centros de formación que tenían cerámica. Lo que pasa es que como en Buenos Aires, sobre todo, hay varias escuelas municipales y con títulos terciarios, todo eso, no sé, o sea, el que quiere hacer cerámica directamente va a una institución donde va a tener una certificación, el que quiere estudiar, digamos, claro, como oficio. Claro, ¿Sí? Bien. Con respecto a tu consulta, Gaby, en la resolución 115, en el punto 3.2, sí, habla concretamente de las iniciativas jurisdiccionales de ofertas formativas de formación profesional sin marco de referencia. Ok. Ahí está un poco el desglose de cuál es el procedimiento jurisdiccionalmente. O sea, esto es importante. Primero, trabajar por los docentes de cerámica mancomunadamente para generar una propuesta. Obviamente esa propuesta va a tener que estar sumada a una justificación de la demanda del sector socioproductivo, que es muy sencillo conseguirla. ¿Por qué? Porque esos oficios se van a dar generalmente en algunos sectores de índole turístico. Entonces tiene mucho que ver con la artesanía y todo eso, entonces no van a tener mayores inconvenientes. Lo que sí sería importante hacer un proyectito en donde hagan constar la necesidad en base a la resolución 115.3.2, perdón, inciso 3.2, que habla de, para iniciar el procedimiento de solicitud del tratamiento, y ustedes técnicas digan de qué perfil profesional en relación a cerámica. Ok, perfecto. Básicamente sería eso. Bien, y para poder leer lo que ya se hizo para que exista esta disposición de estos 2 perfiles, ¿eso a dónde recurro? ¿Cómo? A ver, no te entendí la pregunta, perdón. Poder leer, bueno, puedo preguntar a la persona que lo hizo, poder leer los pasos que se hicieron para que ya existan estas 2 disposiciones. ¿Las disposiciones no existen? Sí. Y entonces, sigo sin entender, discúlpame, la pregunta, Gaby. ¿Cómo sería concretamente? ¿Hay 2 disposiciones o hay una? Hay una disposición con 2 perfiles profesionales. Ah, perfiles, no marcos. No, se llaman marcos, perdón.
mi pregunta es, ¿son proyectos, son cursos? Vamos a hablar más en criollo. Son cursos. Sí. Bien. Sí. Entonces, y vos me decís hablar con la gente que propuso esos cursos para ver cómo lo desarrollaron, ¿o no? No, digamos lo legal, nomás. Sí, O sea, lo legal, qué es lo que sería? Así como existen marcos de referencias homologados a nivel nacional, la Nación también está solicitando que existan diseños curriculares homologados, ajá. que tampoco existen, ¿sí? Porque la idea sería que la jurisdicción, hablemos de la provincia, trabaje primero en marcos jurisdiccionales para después de esos marcos poder sacar los diseños curriculares. Para hacer los diseños curriculares obviamente tiene que haber un trabajo en equipo donde se convoquen a todos los docentes involucrados en el sector para que empiecen a determinar los diferentes perfiles que se puedan desarrollar en términos de trayectos formativos, comúnmente llamados cursos o capacitaciones. ¿Soy clara? Ok. Sí, ya está. Bien. Lo que sí es importante, esto y es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar a partir de hoy, es cómo empezar a hacer los diseños curriculares para que sean pertinentes con el marco, pero que no sean copia del marco. Porque lo que se está haciendo ahora es, agarro el marco y un poco más lo transcribo, si es que tengo marco, a un diseño curricular. Y hago de cuenta que, bueno, insisto en esto, un marco de referencia no es un diseño curricular. Y nosotros tenemos que tener, o ustedes tienen que tener la habilidad, la capacidad de poder armar un diseño curricular compatible con el marco, pero que no sea copia del marco. Porque ese marco seguramente, inclusive hasta puede estar alejado de la realidad de ustedes. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo más preguntas. ¿Nadie tiene más dudas? Yo sí. Bueno, dale. Continúa. Ya está Marcelo. Marcelo, Dale, Marcelo. habla. Es que me da vergüenza preguntar, profe. Yo No. me perdí la clase de ayer, el comienzo de la clase de ayer que estuviste participando como invitada, Sí. y leí el mensajito que mandaste a todos por interno sobre consultas, pero no sabía qué tipo de consultas te podíamos hacer. No sé a qué Está se bien. refería, si a un trabajo en particular o consultas que tengan que ver con lo laboral. No, en realidad consultas que tenían que ver con el módulo nuestro, del módulo integrador. ¿Por qué? Porque habíamos estado trabajando todo lo que eran la resolución de certificaciones, habíamos estado hablando que la resolución de certificación, la 13, contempla los 3 tipos de formación. Entonces, un poco era cómo empezar a trabajar esto, porque en muchos casos se plantea, a ver, que los cursos que se deben propiciar son los de formación inicial. O por ahí los únicos que tienen disposición, como lo que acaba de mencionar Gaby, son aquellos que tienen un marco de referencia homologado. Pues lo que yo un poco les quería hacer notar, que no necesariamente, si esa disposición se exige para que los alumnos puedan ser inscritos en el CIUNET o donde sea, que tengan una disposición, no necesariamente tiene que ser formación inicial. ¿Por qué? Porque la resolución considera los 3 tipos de formación. Y también convengamos que formación profesional hace mucho hincapié en la formación inicial o la capacitación laboral, pero lo que es el perfeccionamiento lo está dejando de lado. Entonces, por ahí, todas estas dudas que quisiera que les surgieran, o en relación a los conocimientos previos también,
o en relación a las cargas horarias, por ejemplo, estuve leyendo en alguno de los trabajos que pude ver, me llamó la atención que muchos plantean en forma generalizada esto de conocimientos básicos vinculados a la certificación de una escuela primaria. Y yo realmente me gustaría consultarles si ustedes saben cuáles son esos conocimientos básicos que se adquieren en una escuela primaria. Pero una cosa es saber y otra cosa es suponer. Cuando empezamos a suponer, empezamos a correr riesgos de equivocarnos, porque son solamente nuestros conceptos y no los podemos cotejar con una cuestión teórica o legal. Entonces, como no estamos seguros, empezamos a colocar lo que nos parece, pero no siempre lo que nos parece es lo que es. Entonces, mientras ustedes cotejen esas cosas, el margen de error o el margen de equivocación empieza a reducirse. Y la fundamentación del porqué empieza a ampliarse. Una de las cosas que noté en los trabajos, por ejemplo, es que me colocaban esto y esos trabajos están todos siendo devueltos para que me digan con precisión qué. Porque en la medida que ustedes no tengan claro y con precisión qué, no van a poder diagnosticar si el alumno los tiene o no los tiene para poder comenzar. A modo de ejemplo, en un trabajo recuerdo que decía, en mi curso no se exigen saberes previos, porque es muy sencillo, o son muy bajos. A ver, una cosa es, todo oficio es importante, todo, de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3, todos son importantes y todos requieren saberes previos. Quizás para ustedes no les resulte tan complejo, seguramente para un electricista no le va a resultar tan complejo una capacitación de montador electricista, pero para un alumno es una complejidad. Si ustedes dicen, no, es poco lo que tiene que saber, suma, resta y listo, y dan por sentado que eso es fácil, nos obviamos el paso de verificar que efectivamente sea así. Y si nos obviamos el paso, después nos encontramos en el aula con que más de un alumno tiene dificultades, o porque no se acuerda, o porque, no sé, le surgieron dudas, o porque vaya a saber por qué. Y eso genera inestabilidad. Y salimos diciendo, ¿y ahora qué hago? No puedo seguir, interrumpo. Y así las capacitaciones les terminan durando 10 años. Sí, Noemí. Hola, Miriam. Yo me quedé pensando mucho con este tema y lo que ocurre, por ejemplo, cuando se inscriben en el taller de cerámica, es que, bueno, la mayoría tiene la primaria completa, pero yo me doy cuenta que cuando tenemos que trabajar el tema de porcentajes, cuando hacemos una fórmula de pasta, por ejemplo, que tenemos que determinar porcentajes, obviamente son saberes que lo habrán adquirido, pero no lo tienen fresco. Claro. Sí, yo lo que hago habitualmente, no sé si es lo que corresponde o no, antes de empezar este tema nuevo, se plantea quién lo tiene fresco, quién lo recuerda, quién no, y digamos como que tomamos un poco ese saber, a ver qué recuerdan y qué no, antes de empezar a hablar de fórmula y porcentaje, porque si no, por ahí estoy en la clase y algunos se quedan colgados, o a la hora de pesar incluso, hay cosas que se escapan. Noemí, ¿te Eso puedo hacer es una la manera. consulta? Sí. Ese espacio que vos tenés, ¿lo haces antes de iniciar la capacitación, antes del primer día de la capacitación, o lo haces cuando necesitas el contenido? ¿En qué momento lo haces?
No, lo hago, supóngase que no cuando ni bien arranco. Cuando yo tengo planificado en la semana, que justo vamos a ver formulación de pasta, que por ejemplo es un ejemplo, antes de empezar con este tema nuevo, ahí es cuando planteo y volvemos a ver el tema, y uno se da cuenta también, hablando con los alumnos, quién se acuerda, quién no, y ahí antes de arrancar con el tema nuevo, retomamos, porque si arranco desde el principio, a veces me parece como muy lejano, en cambio me parece más práctico de esa manera, no desde el primer día que me encuentro con ellos. Bien. A modo de sugerencia, porque o sea, nadie mejor que cada uno sabe cómo puede manejar la capacitación. Mira, a modo de sugerencia, yo te diría que es muy saludable. Antes, a ver, toda capacitación tiene que tener una carga horaria, que es para desarrollar la capacitación, y que tiene que ver con cuestiones de la capacitación y no con saberes previos. Eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. Todo tiempo que ustedes utilicen extra no lo pueden adosar a la capacitación. ¿Qué les quiero decir? Por un ejemplo, si yo necesito para que una persona aprenda cerámica 100 horas, pero resulta que no saben ni sumar ni restar, no puedo hacer una capacitación de 130 horas. Tengo que hacer una capacitación de 100 horas y hacer un taller, un módulo previo, lo que fuera, pero que no corresponde al trayecto formativo. Digo esto porque... Entiendo perfecto. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Sí, porque incluso en el CFPA de Aluminé pasó, creo que cuando se dio gasista, había varios saberes previos que tenían que saber y se armó como una formación, digamos, con esos saberes previos que había que tener, y si los invitaba a los alumnos que iban a cursar, si tenían algún concepto que no lo manejaban, que estaban invitados a participar de esta otra... Bueno, claro, sí, entiendo perfecto. Yo lo que recomiendo, ya te paso, Dani, un segundito. Yo lo que recomiendo es hacer, a ver, si yo tengo en claro, concretamente, qué saber previo voy a necesitar, y digo, por ejemplo, ubicación, digo, por ejemplo, equivalencia, yo lo que recomiendo es, antes o cuando se vienen a inscribir, ya determinar una fecha y tomar una evaluación diagnóstica, pero marcar por sobre todo qué es eso, qué es diagnóstica. No es que el que aprueba entra al curso y el que no aprueba no entra al curso. No, es solamente para poder organizarnos mejor y un poco empezar a prever que todos transiten la instancia de ingreso, permanencia y egreso. Entonces, yo recomiendo hacer una evaluación diagnóstica precisa, concreta, con los conocimientos que van a necesitar, y antes de iniciar el trayecto, ustedes ya puedan determinar si el trayecto empieza el 5 de marzo, el 8 de marzo, el 9 de abril, o cuándo empieza, porque necesitan equiparar a los alumnos en relación a. Eso es lo que yo recomiendo, porque de esa manera ustedes tienen la garantía mínimamente, nada está totalmente garantizado, de que ustedes van a poder desarrollar la capacitación con menores dificultades. Porque el tema es que si yo no puedo abordar el tema que ellos necesitan, tengo que recurrir a alguien. Y durante el transcurso del trayecto formativo lo puedo tener como no. Entonces, para evitar esos inconvenientes. Y si no, y si lo voy a hacer, como dice Noemí, durante el transcurso del curso, ya avisarles a los alumnos que su trayecto es de 100 horas, pero que van a tener que cursar algunos 120, porque hay que reafirmar todos estos conceptos. Y ahí entramos a jugar con que qué pasa con ese alumno que lo sabe. ¿Lo hacemos ir? ¿No lo hacemos ir? Porque esa parte no corresponde al trayecto.
¿Se entiende? Bien, Dani, decime. perfecto. No, en realidad yo quería comentar dos cosas que me habían pasado con esto. La primera vez que yo entré a dar clases del CFP había un grupo que me habían dado un horario, ya el grupo asignado, que eran muy poquitas, eran todas mujeres, muy poquitas. Y entonces yo acepté una alumna que no había hecho el secundario, una alumna que había hecho la primaria en una escuela rural, pero trabajaba con extranjeros y quería aprender un poco de inglés, y yo la acepté porque dije, bueno, sí, ¿por qué no? Le vamos a dar la oportunidad. Y lo que me pasó es que en realidad yo porque quise abrir las puertas a todos y todas, pero me pasó que la señora apenas sabía escribir, entonces también era relativo ese nivel y también estaba puesto por algo a partir del tercer año, es el que piden para inglés. ¿Qué pasa? También el tercer año no es igual, depende de la institución que hayan asistido, entonces me pasa que yo empiezo a hablar, esto también lo aprendí a la fuerza, empiezo a hablar de cosas de lengua, como la estructura de una oración, cosas básicas que son algunas veces de primaria, algunas veces de secundaria, y no lo saben. Entonces yo también arranco el primer día como dando, bueno, nos vamos a acordar de esto, lo pueden ir buscando. Y otra cosa que me pasa, pero me pasa con todas las edades y con todos los niveles educativos, los estudiantes más jóvenes no saben, por ejemplo, la hora con agujas, ¿no? Entonces, como ya lo detecté que esto pasa, sí hago esto a principio de año. Vamos a aprender la hora en inglés. Necesito que la aprendan en español con agujas. Entonces hacen un trabajo en su casa y buscan videos y después ya la aprenden en español, pero pasa mucho a los estudiantes como de 18 a 20, 25 años que no saben la hora y son conocimientos que, como vos decías, parece que los tendrían que saber, pero no lo saben. Claro. Entonces, y yo pido tercer año, ahora soy bastante estricta con lo del tercer año, porque hay conocimientos que los tienen que traer. Después, en cuanto al segundo nivel de inglés, tienen que tener un poco de uso del idioma. Entonces hago un examen de idoneidad. No es que los dejo afuera, tal cual, pero los puedo nivelar, los pongo en el nivel anterior, sí, porque la verdad es que si no me queda un grupo muy desparejo. Entonces, Claro. por ahí soy como súper estricta en las condiciones, pero después el trabajo es más rico para todos los alumnos. Bien, yo recuerdo, Dani, ahora que vos me decís, al leer tu trabajo, Sí. yo te pedí que por favor especifiques y seas muy concreta en cuál es el nivel de idoneidad. Porque eso ahí también te va a reenvié. servir. Ah, Sí. bueno, porque más que nada, no, o sea, a mí no me va a servir porque yo de inglés no entiendo nada, te cuento. No. Pero sí te va a servir. Aparte es en Spanglish, cuando vos lees el nivel, que es un nivel internacional, dice usar los verbos y están los verbos en inglés, es como una descripción en Spanglish, pero te vas a dar cuenta qué nivel es. Bien. El que sabe el nivel, el que tiene ese nivel se va a dar cuenta si puede o no puede, digamos. Claro, entonces por ahí tenerlo ya de antemano puede ser inclusive ya vos colocarlo en la parte de requisitos de ingreso que se debe acreditarlo la idoneidad de esta manera. Claro, en realidad yo lo que les imprimo un papelito cuando se van a anotar y cuando me dicen cuál es el nivel 2 y se los entrego. Entonces ahí saben a dónde anotarse también. Eso también lo he hecho. Bien, bien. Porque si no me paso explicando. Yo lo que por ahí también a modo de recomendación, lo que les digo es esto. Está buenísimo de que ustedes supongan lo que el alumno carece, pero no hay mayor certeza que verificarlo, y lo hacen a través de una evaluación diagnóstica. Claro, y no hay tutía. ¿Por qué? Porque si no, o hacen ir a alumnos que no tendrían por qué estar porque ya lo saben, o dejan pasar la situación y hay alumnos que no lo saben y no lo aprenden. O ustedes suponen que debería tener esto y quizás eso lo tiene y no tiene otra cosa. Entonces, me parece que tenerlo así con precisión, o sea, no me voy a conformar con que me digan conocimientos básicos de escuela primaria, no, me van a decir qué, porque aparte no todas las capacitaciones necesitan lo mismo. Entonces, ya les voy diciendo porque vi muchos trabajos.
hay algunos que me pareció, también me pusieron nivel 1, nivel 2, nivel 3, los conocimientos, pero después me colocaron un solo perfil profesional. Entonces, me di cuenta que el nivel 3 corresponde, me parece que electricista. ¿Quién hizo electricidad? ¿Fuiste vos, Juan, entonces? Que me pusiste nivel 1, nivel 2, nivel 3, y me di cuenta que, ¿no? Bueno, correspondía... No, perdón, ¿qué parte de nivel 1, nivel 2 y nivel 3? No, yo explicité justamente los conocimientos que tenían que tener de la escuela primaria. Bien, pero y después me colocaste un perfil profesional, ¿no? Entonces fue otro trabajo. Bueno, pero en realidad me di cuenta que el nivel 3 de conocimientos previos correspondía al perfil que me colocaron, pero no tengo en claro qué perfil corresponde al nivel 2 y al nivel 1. ¿Sí? Entonces por ahí esas cosas también. Sí, Florencia. Sí, yo la consulta que tenía, bueno, por ahí no llego a ver todavía mi trabajo, pero trabajo de manera transversal a diferentes ejes. Entonces, armé más o menos a lo que entendí, pero seguramente ahí hay alguna devolución. No pude trabajar con ninguno de los otros compañeros que estaban justo haciendo transversales también. Pero sí, ahí sí me pone alguna aclaración al respecto, seguro está como muy pobre el trabajo. Bueno, Florencia, ¿vos tenés formación para el trabajo? Formación para el trabajo. Bueno. Y por ejemplo, respecto a los requisitos, muchas veces, por ejemplo, hay chicos que vienen desde la escuela laboral que directamente no cursan las transversales por lo que es lectoescritura, algunas cuestiones de administración. Muchas veces se considera que en algunos casos no cursan las transversales. ¿Pero por qué No motivo? Y no sé si es un acuerdo o algo que se hizo internamente, o por los conocimientos o las habilidades que se necesitan para cursar. En casos excepcionales lo cursan, formación para el trabajo, pero en la mayoría de los casos no. Por lo menos ha sido así con anterioridad. Pero no tenés ninguna lógica de trabajo, porque ¿cuál sería que algunos sí y otros no? Excepcionalmente sí. Como pauta general, anteriormente se ha trabajado ahí. Por ahí eso puede ser diferente hacia adelante, pero por eso tenía como muchas dudas. Yo lo armé con las habilidades que necesitaban y a partir de ahí, ¿no? Si usted tiene alguna devolución o algo para comentarme como esto de que Claro. en realidad no tendría por qué hacerse diferencia o algo así. Claro, en realidad el diseño curricular, o sea, vos tendrías que formar parte de. Sí. Lo que vos deberías hacer es la lógica, o sea, vamos a una cuestión lógica. Vos deberías reunirte con el profe del oficio, no sé, ¿a quién tengo al lado? A Romina. Vos deberías reunirte con Romina y decirle, Romina, vos estás ¿en qué estás dando, Romy? Corte y confección. Bien, vos estás dando corte y confección, Romina. Entonces yo, como parte de formación para el trabajo, le voy a tener que enseñar a los chicos, no sé, cómo ser monotributista, porque es muy difícil que lo tomen en una fábrica. Es más fácil que se hagan modistas. Bueno, les voy a tener que enseñar a ser monotributista, para eso van a tener que sacar porcentajes, porque van a tener que sacar costos, van a tener que sacar, y van a tener que saber lo que es el IVA, van a tener que saber lo que es el monotributo, van a tener que interpretar lo que es una página web, porque las inscripciones son por web. Entonces, y tus requisitos deben formar parte del diseño curricular de Romina, porque el curso es uno. Circunstancialmente tiene 2 profes o 3 profes o 4 profes, no importa, pero el curso es uno. Entonces, estaría buenísimo que vos me digas vos como formación para el trabajo, segura, creo yo, deberías tener 2 orientaciones, trabajo dependiente o trabajo dependiente. Sí. Entonces, en base a esas 2 orientaciones que tenés, vos deberías poder discernir claramente los de uno o los de otro, que pueden ser iguales o diferentes, no importa. Lo que sí interesa es que estén muy concretamente detallados. Y esto debería compatibilizarse con cada uno de los profes en los cuales vos vas a participar.
porque Claro. que ellos sepan todo esto que vos das es parte del oficio, no Claro, es de hecho, otra cosa. cuando yo ingreso y empiezo a trabajar en formación para el trabajo, lo primero que me dicen es, mira el diseño del curso y adentro te va a aparecer el tipo de formación y aparecen los desempeños, los temas y las cantidades la cantidad de horas. Dentro Claro. del mismo diseño de, por ejemplo, el curso de Nadia, que es uno de los cursos con los que comparto. Entonces yo entro en manicuría y puedo ver en detalle. Después puedo ver los otros Bien. ejes transversales con lo mismo. La cantidad de horas, los temas y los desempeños. Bien, ¿y tu módulo, cuánta carga horaria tiene? En el caso de Nadia tiene en total, ay, no me acuerdo ahora cuánto es que tiene, porque Perdón, comparto con varias. también, ¿tenés una carga horaria para 25. dependiente y otra para independiente, o para cada uno de los Ajá. cursos, más allá que sea dependiente o independiente? Claro, cuando yo miro dentro del diseño ya aparece si es dependiente o independiente, o si hay O que los darle dos. ambos y carga horaria de cada uno. Sí, sí, Ajá. por eso. Ah, bien. Entonces yo tomé eso y